amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. ¿Qué les pareció el programa anterior? Estuvo buenísimo, ¿verdad, doctor? Bueno, son temas muy, ¿cómo diríamos? Apasionantes, ¿no? Sí. Sobre todo de mucha actualidad y algo que es necesario, o sea, sobre todo para todos aquellos que tienen familiares jóvenes y más que nada a padres de familia con sus niños que les van a estar enseñando esto, ¿no? O sea, eso es uno de los problemas, no sé, o sea, más difíciles de la actualidad, que desde niños empezamos con esa educación de quitar a Dios de en medio. En realidad, o sea, este programa que es seguimiento es donde nos van a dar la clave de toda esta, ¿cómo diríamos? Toda esta locura de restos fósiles, de todas las supuestas pruebas de la evolución. Jesús es muy claro. Yo entiendo que quizá para algunos lo que va a decir Jesús es, ¿cómo diríamos? De muy dudoso, casi como ciencia ficción, pero pues aquí va dirigido este programa para todo aquel que crea en Jesús, que crea en Dios, que crea en Jesús y sobre todo que haya leído algo de María Valtorta para que se dé cuenta de la veracidad de estas revelaciones, ¿no? Sí, de toda la obra de María ella, Valtorta. Así es. Y a través de esa lectura de toda la obra es como se va uno asegurando de que realmente esto es de Dios, ¿no? Sí, porque Jesús es muy contundente en sus afirmaciones y en sus declaraciones, nos deja callados. Así es. No hay opción de poderle rebatir nada. Así es, exactamente. O sea, es muy, ¿cómo diríamos? Una palabra humana, de ciencia humana, muy lógico todo lo que dice. Uh-huh. O sea, y va encajando perfectamente en esos huecos que tenemos tanto en el Evangelio como en nuestra vida personal. O sea, María Valtorta nos va, bueno, no ella, sino Jesús a través de ella nos va mostrando realmente un camino como debe ser. Clarito. Así que bueno, este programa, o sea, va con esta intención. Y en el programa pasado, bueno, vimos las generalidades, lo que Jesús opina de la teoría de la evolución y todo, pero aquí entra ya directo a las causas de este error. Y terminaremos con Luisa, o sea, pequeñas frases de Luisa. Jesús en Luisa no entra en esto. Ya Luisa está más allá del bien y del mal, Sí. más allá de las discusiones humanas y de todo esto. Y simplemente verdades que nos van manifestando Jesús de cómo es que Dios hace sus obras. O sea, Dios no anda con, ¿qué decir? Con rodeos, ¿no? Y sobre todo, o sea, no se presta a una creación evolutiva. O sea, es totalmente absurdo pensar que todo un Dios todopoderoso tenga que estar recurriendo a un proceso evolutivo. Y un proceso evolutivo que, vamos a decirlo de esta manera, es tan absurdo, tan ilógico, porque simplemente están tomando en cuenta la parte material, la parte física. Pero yo diría, ¿qué es lo que nos hace ser seres humanos? El espíritu, el alma. El alma y sobre todo la voluntad. Uh-huh. Si la voluntad es el motor de la persona, del ser, y es en donde se almacenan todos los... el conjunto de atributos del ser, entonces es el motor que mueve los atributos que están en esa misma voluntad. El ser humano tiene un determinado tipo de atributos y la voluntad es la que mueve esos atributos, ¿no? Desde la razón, el entendimiento,
la forma de ser, el temperamento, en fin, todo lo que un ser humano puede hacer está encerrado en la voluntad. Cada ser en este planeta tiene una voluntad. Hay voluntades animales, voluntades humanas. Hay también una voluntad angélica, pero bueno, esa está por encima de nosotros. El animal tiene una voluntad que lo hace ser animal. Tiene un motor que mueve todos los atributos de ese animal. Y es diferente. La voluntad de un chango lo hace ser chango, actuar como chango. Si a ese chango le pusiéramos una voluntad de rana, sería un chango que se comportaría como rana y moriría, lógicamente. Sí. En fin, por lo tanto, a la hora que hablamos de evolución, estamos hablando de la parte física, que eso es lo que la ciencia trata. Pero a la hora de que entramos en lo espiritual, la pregunta es, ¿cómo evolucionó una voluntad animal a una voluntad de hombre, de ser humano? La única forma de que pudiera darse este brinco es destruir la voluntad de chango y crear una voluntad humana. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Es una creación. No se trata de ver la parte física, se trata de ver la parte espiritual, que es la parte que nos hace ser diferentes de todos los demás animales que existen en este mundo. Porque a final de cuentas también somos animales racionales, o sea, la razón, el alma nos brinda esta diferencia, y el espíritu es lo que nos puede hacer evolucionar hacia la parte espiritual, o sea, lo que nos puede llevar a Dios. Y en ese sentido, como lo vimos en el programa anterior, sí existe la evolución, pero es una evolución de lo material hacia lo espiritual. ¿Sí? Así que bueno, pues vamos a comenzar. Continuamos con los cuadernos de María Valtorta. El de 30 de diciembre de 1946 dice María Valtorta: oigo la noticia de que en una caverna han encontrado esqueletos de hombre mono y me quedo pensativa. A lo que Jesús me habla y me dice: busca la clave en el capítulo 6 del Génesis. Léelo. Lo leo. Y Jesús me pregunta: ¿entiendes? No, señor. Entiendo que los hombres se corrompieron enseguida y nada más. No comprendo qué tiene que ver el capítulo con el hombre mono. Jesús sonríe y me responde: no eres la única que no entiende. No entienden los sabios ni tampoco los científicos. No entienden los creyentes ni tampoco los ateos. Pon atención y empieza a recitar. Y habiendo empezado los hombres a multiplicarse en la tierra y habiendo tenido hijas, los hijos de Dios o hijos de Set vieron que las hijas de los hombres, o sea, las hijas de Caín... porque esto es importante. Hay dentro del grupo de personas religiosas creyentes, hay la idea de que esto que está diciendo de los hijos de Dios, que son ángeles. No son ángeles. O sea, el ángel no podría unirse a un ser humano. O sea, definitivo. Son los hijos de la parte incontaminada de Adán, que eran los hijos de Set, y que van a juntarse con los hijos o las hijas de la parte contaminada, que son los descendientes de Caín. No hay nada de ángeles uniéndose a seres humanos. ¿De acuerdo? Entonces dice: los hijos de Dios o hijos de Set vieron que las hijas de los hombres, o sea, las hijas de Caín, eran bellas y tomaron por esposas a las que les gustaron más entre todas. Ahora bien, después de que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y éstas dieron a luz, nacieron esos hombres poderosos, famosos en los siglos. Son los hombres que por la potencia de su esqueleto sorprenden a vuestros científicos.
que por eso deducen que en los primeros tiempos el hombre era mucho más alto y fuerte que hoy, y por la estructura del cráneo deducen que derivan del mono. Son los consabidos errores de los hombres ante los misterios de la creación. Y le sigue diciendo, aún no has entendido, te explico mejor. Si la desobediencia a la orden de Dios y las consecuencias de la misma habían podido inocular el mal en los inocentes con todas sus diversas manifestaciones, lujuria, gula, ira, envidia, soberbia y avaricia, y muy pronto dicha inoculación maduró en el fratricidio provocado por la soberbia, envidia, ira y avaricia. Está hablando del pecado de Adán. O sea, el pecado de Adán es el que ocasiona todo esto, ¿no? Yeah. ¿Qué decadencia aún más profunda y qué dominio de Satanás aún más profundo habrá causado este segundo pecado? O sea, el pecado de la muerte de Abel en manos de Caín. Okay. Adán y Eva habían fallado a la primera de las órdenes que Dios dio al hombre, una orden comprendida en la otra, la orden de obediencia que les había dado a los dos. Comed de todo, mas no de este árbol. La obediencia es amor. Si hubieran obedecido sin ceder a ninguna de las presiones que el mal hacía a su espíritu, a su inteligencia, a su corazón, a su carne, habrían amado a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Como mucho tiempo después el Señor ordenó explícitamente. No lo hicieron y fueron castigados, mas no pecaron en la otra derivación del amor, la del propio prójimo. No maldijeron ni siquiera a Caín, por el contrario, lloraron en la misma medida sobre el muerto en la carne y sobre el muerto en el espíritu, reconociendo que era justo el dolor que Dios había permitido, porque ellos habían creado el dolor con su pecado y por lo tanto debían ser los primeros en experimentarlo en todos sus aspectos. Por eso siguieron siendo hijos de Dios y con ellos lo fueron los descendientes que vinieron después de este dolor. Caín pecó contra el amor de Dios y contra el amor del prójimo. Quebrantó por completo el amor de Dios, lo maldijo, y Dios lo maldijo, pero Caín no se arrepintió. Por eso tanto él como sus propios hijos fueron hijos solo del animal llamado hombre. Aquí cabe aclarar lo siguiente, porque incluso ha habido preguntas, ¿no?, sobre cómo se reprodujeron, porque se piensa que nada más eran hombres, a Caín, Abel y Set. Vayamos un poco con calma y entendamos que en la Biblia están mencionados los personajes que son los principales. Todo el resto de personajes, o sea, de una familia o de un pueblo, quedan aparte. Entonces, Adán y Eva tuvieron hijos e hijas y en una cantidad inimaginable, no había control natal. Sí. Digo, para empezar, no había control natal, no había nada que les dijera el cómo evitar a los hijos y tuvieron hijos e hijas y deben haber sido cantidades. Así que en el principio, en esta época, hubo esa unión entre hermanos. O sea, y esto que no nos escandalice, esto era el plan de Dios para poder empezar a poblar la tierra con estos seres. Ya después es cuando empiezan estas prohibiciones de uniones entre familia. Sí, y eso viene por otras causas también, pero ahorita vamos a centrarnos. A Caín, Abel y Set son los tres principales personajes y los actores de toda esta historia. Así que no olvidemos, en intermedios hay también más hijos y más hijas, que son con las que tuvieron sus descendientes. Y a lo mejor hasta Eva tuvo trillizos y quintillizos, porque era lo que le convenía a Dios, ¿no? Por eso ahí sí ya en realidad no tenemos idea, pero el punto, y Jesús lo dice, una sexualidad perfecta, o sea, creada por Dios.
no tenían absolutamente nada que interrumpiera esa unidad entre ellos. No había sociedad, no había reuniones, no había club canasta, no había televisión. No había televisión. O sea, y tenían una sexualidad perfecta y lógicamente tuvieron hijos continuo. Seguimos. Dice, si el primer pecado de Adán hizo decaer tanto al hombre, ¿cuál habrá sido la decadencia del segundo, al que se unía la maldición de Dios? ¿Cuál habrá sido el acicate del pecado en el corazón del hombre animal, ya que estaba privado de Dios? ¿Y qué potencia habrá alcanzado después que Caín no solo escuchó el consejo del maldito, sino que le abrazó considerándole su dilecto dueño y mató por su orden? El descenso de una rama, la rama envenenada por la posesión de Satanás, no se detuvo y presentó mil aspectos. Cuando Satanás se adueña, corrompe todas las ramas. Cuando Satanás es rey, sus súbditos se convierten en un poseído, un endemoniado, con todos los desenfrenos de Satanás. Un endemoniado que va contra la ley divina y humana. Un endemoniado que viola hasta las más elementales e instintivas normas de la vida de los hombres, dotados de alma, y que se embrutecen con los pecados más repugnantes del hombre bruto. Donde no está Dios, está Satanás. Donde el hombre ya no tiene un alma viva, está el hombre bruto. El bruto ama a los brutos. La lujuria carnal, más que carnal, porque está aferrada y exasperada por Satanás, genera en él la avidez de todos los connubios. Lo horrendo y sobrecogedor como una pesadilla le parece bello y cautivante. Lo lícito no le sacía. Es demasiado poco y demasiado honesto. Y por eso, enloquecido por la lujuria, va en busca de lo ilícito, de lo bestial, de lo que degrada. Los que ya no eran hijos de Dios, porque junto con el Padre y como el Padre habían huido de Dios para acoger a Satanás, llegaron a lo ilícito, a lo bestial, a lo que degrada. Y por hijos e hijas tuvieron monstruos, esos monstruos que ahora asombran a vuestros científicos y les llevan al error. Esos monstruos que por las potencias de las formas, por la belleza salvaje y por el ardor bestial, frutos del connubio entre Caín y los brutos, entre los muy brutos hijos de Caín y las fieras, sedujeron a los hijos de Dios, o sea, a los descendientes de Set. ¿Qué nos está diciendo? En pocas palabras, para que no quede en que dijo. Pues, que del pecado de Caín, que ya estaba posesionado por Satanás, pues vienen más pecadores, ¿no? Por eso vienen más pecadores, viene toda esa concupiscencia que los hace ir tendiendo al mal. El enemigo no tenía ningún freno ante ellos y por tanto les puede inducir todas las ideas y todas las tentaciones habidas y por haber. Una de las más fuertes es la lujuria, como nos lo expresa aquí. Y la lujuria es algo que es muy característico, o sea, lo lícito no le satisface al lujurioso. O sea, lo lícito, esa relación íntima entre hombre y mujer que es pareja, no le satisface y entonces empieza a buscar lo ilícito primero. ¿Qué es lo ilícito? Lo que ya no se debe hacer. Y empezamos con el adulterio, o empezamos con la fornicación. Sí. Cuando lo ilícito ya no le satisface, ¿ahora qué busca? Sí, pero lo bestial. Sí, pero nada más quería decir que no sería nada más porque no se debe hacer, sino lo de Dios construye y lo del demonio destruye. Destruye, ¿no? Así es. Entonces empieza a buscar lo bestial y empieza a tener relaciones con animales. Y eso no nos debe espantar, o sea, eso se hace y se hace actualmente y se ha hecho siempre. Por eso es que en la Biblia se prohíbe.
Cuando en la Biblia se prohíbe algo es que se practicaba. Ujú. O sea, debemos entender eso. Sí. La Biblia, Dios no prohíbe cosas que el hombre no hace. Entonces se prohíbe esa relación entre el ser humano y una bestia. Ujú. Entonces el ser humano empezó a tener relaciones de este tipo sexuales con animales y probablemente, bueno, no probablemente, seguramente con primates. Ujú. Y de ahí hubo descendencia. Esto que parece como ilógico, esto hasta donde sabemos, en lo poco que se sabe de esto en la actualidad ya se hace. O sea, no con una relación directa, pero con esperma y óvulos de diferentes especies y se han logrado productos que no han evolucionado, o sea, simplemente se engendra, empieza el crecimiento y ahí lo detienen. Pero en aquel tiempo nacieron. ¿Qué pasó con ellos? Lo primero es que tenían herencia tanto de la persona, del ser humano, como de la bestia. Segundo, ya no tenían espíritu, Ujú. ya no tenían un alma humana, porque para que haya un alma humana se requiere que haya la relación entre dos humanos. Ese es el motivo por el cual esas personas ya no les servían, ya no podrían seguir con el plan de Dios. Ujú. Ya no había forma de que Dios pudiera unirse con ellos. ¿Sí? Y por eso es que tienen esas estaturas, esa conformación del esqueleto y todo, que ahora confunde a los científicos. Ujú. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que es importante entender, bueno, estas mujeres tenían una sexualidad, como diríamos, exacerbada, Ujú. y los hijos de Dios, o sea, los hijos de Set, los puros, los buenos, los inocentes, cayeron en las redes de ellas y los hicieron pedazos. Empezaron a tener uniones, empezó a haber procreación, pero procreación de seres que ya no tenían alma. ¿Sí? Por lo tanto, si Dios permite que eso hubiera seguido, en un determinado tiempo hubiera terminado la familia humana y hubiera quedado exclusivamente este tipo de seres. De ahí la necesidad del diluvio y de destruir toda la población. Ujú. ¿De acuerdo? Parece así como, Ujú. no sé, película de Hollywood, ¿no? Sí. Sí, así como empieza María Valtorta, que habían descubierto un cráneo en una caverna, en los restos fósiles que conocemos actualmente hay cierto parecido a los monos. ¿Serían estas personas que descubrieron No, les los... voy a, bueno, pensaba decirlo al último, pero en fin. Les vamos a dejar un escrito en la página de Tercer Fiat, en la página de internet, donde están las objeciones científicas, no religiosas, no nada, sino científicas, para desconfiar o desmentir la teoría de la evolución. Vale la pena leerlo. No lo trajimos porque es largo y es más cansado. Pero si a alguien le interesa, ahí estará en la página de Tercer Fiat. Y es muy interesante, realmente. Una de las pocas cosas que les podemos decir es que han descubierto que el hombre, entre más antiguo, es más perfecto. Ujú. Y eso con fósiles reales. Sí. Entre más antiguos, más perfectos. Y es lógico. Estaban más cerca del origen. Pero pudieron haber encontrado estos famosos monstruos de los que habla Jesús? Sí, pero son estos seres. Pero son más perfectos con respecto a qué? Con respecto a nosotros. En cuanto a propiedades fisiológicas. Conformación física nada más. O sea, no pueden entrar en el terreno espiritual. Sí, ¿no? eso sí lo entiendo. Pero en físico, o sea, es más perfecto entre más antiguo
que nosotros mismos. Ay, ya nos dijimos perfectos. En fin. ¿Por antiguos? Bueno, Ok. seguimos. Bueno, ahorita que hablo de eso, yo estaba pensando en lo divino. Se podría decir que en el tiempo los primeros apóstoles fueron los que estuvieron con Jesús, pero en la eternidad los primeros apóstoles serían los de la divina voluntad. ¿O estoy equivocado? No, estás bien. O sea, Jesús le dice a Luisa que no importa que ella haya nacido en esta época, que ella se pone al principio de todos. O sea, Luisa porque es la que tiene la cabeza de misión. Sí. Nosotros nos podemos unir a ese principio porque somos, ya me incluí, No, hay que incluirse. somos los que estamos queriendo llevar a cabo el plan original de Dios. Sí, yo me refiero a eso, ya que nosotros podemos, ya también me incluí, podemos hacer que los actos de los santos de antes sean divinos, ¿no? Así es, o sea, Estamos como rehacerlos ayudando a rehacer a toda la a humanidad. toda la humanidad, así es. ¿Esa sería la explicación de lo que dijo Jesús de que los últimos serán los primeros? ¿O me fui muy lejos? Bueno, pues por ahí va ¿Podría también, ser? ¿no? Así es. Ya nos salimos del tema. Ya. Sí. Vamos a volver. Regresamos a evolución. Sí, no es que como se dijo que los hombres de antes eran más perfectos que los de ahora. Pero también yo lo que me ha llamado la atención siempre es que como que siempre el hijo crece más que el papá, ¿no? De los Sí. que yo veo ahora. No sé si haya alguna otra razón. No, Bueno, quizá alimentación, Sí, a lo mejor alimentación de qué. quizá un poco de deporte, de ejercicio. Ujú. O sea, no sé, en realidad es difícil decirlo, pero yo pienso que va por ahí. Bueno, me regreso aquí, ¿verdad? Entonces Dios, para impedir que la rama de los hijos de Dios se corrompiera completamente a causa de la rama de los hijos de los hombres, mandó el diluvio universal a fin de que apagara bajo el peso de las aguas la libido de los hombres y que destruyera los monstruos generados por la libido de los que no tenían a Dios y cuyos apetitos eran insaciables porque ardían en el fuego de Satanás. Y el hombre actual desvaría pensando en los rasgos somáticos y en los ángulos de los pómulos, y como no quiere admitir un creador porque es demasiado soberbio para poder reconocer que ha sido hecho, admite en cambio su descendencia de los brutos. Así puede decir: nosotros, sin ayuda, hemos logrado evolucionarnos de animales a hombres. Por no querer humillarse ante Dios, se degrada, se autodegrada y desciende. Oh, sí que desciende. En la época de la primera corrupción, adquirió el aspecto animal. Ahora también tiene el pensamiento y el corazón de animal y su alma, debido al connubio cada vez más profundo con el mal. En demasiados hombres ha tomado el rostro de Satanás. Tremendo, ¿no? sí. Os hincháis vuestra inteligencia con vuestra ciencia y habláis de evolución, como si fuese una señal de vuestra formación espontánea. El hombre animal, que desarrollándose llega al superhombre, así decís, pero a mi modo, en mi campo, no en el vuestro, no pasando de la condición de cuadrúmanos o cuadrumanos a la de humanos, sino la de estos a la de espíritus. Cuanto más crezca el espíritu, tanto más evolucionaréis. Vosotros que habláis de glándulas y os llenáis la boca hablando de hipófisis o de la pineal, y ponéis en ella el asiento de la vida tomada no en el tiempo en que vivís, sino en los tiempos pasados y futuros. Tened en cuenta que la verdadera glándula vuestra, la que os hace herederos eternos en la vida,
es vuestro espíritu. Cuanto más se desarrolle, tanto más poseeréis luces divinas y evolucionaréis de hombres a dioses inmortales, obteniendo así, sin contravenir al deseo de Dios, así prohibición respecto del árbol de la vida de poseer esta, como Dios quiere que la poseáis, porque Él la ha creado eterna y brillante para vosotros. Un abrazo benéfico con su eternidad, que os absorbe en sí y os comunica sus propiedades. Evolucionar, sí, pero en el espíritu. O sea, una evolución de la carne al espíritu y llegar a ser divinos. Ese es el punto culminante. Como vemos aquí, de alguna manera nos está ya orientando hacia una evolución, hacia una meta diferente nada más de la santidad humana. Nos está hablando de algo superior, ¿sí? Que ya resumido en pocas palabras sería a la divina voluntad. Bueno, continuamos con los cuadernos de María Valtorta, de septiembre a noviembre de 1950. Dice: que los racionalistas sepan ver. La razón es una gran cosa. Ser una criatura racional es una gran cosa. Mas el espíritu es una cosa más grande, y aún más grande es ser una criatura espiritual, es decir, una criatura que sabe que tiene un espíritu y que lo pone en primer lugar como rey de su yo y como cosa selecta sobre todas las otras, porque si la razón le ayuda al hombre a ser hombre y no bruto, cuando el espíritu es rey en el yo, hace del hombre el hijo adoptivo de Dios, le da la semejanza con él, le permite participar de su divinidad y de sus bienes eternos. Por lo tanto, que predomine el espíritu sobre la razón y sobre la carne o humanidad, y que no reine el racionalismo que niega o que quiere explicar lo que debe ser creído por fe y que al ser explicado, o mejor, al intentar ser explicado, es dañado y también es dañada hasta hacerla morir, la fe. ¿Sí? Siempre nos vamos más a lo material, a lo animal, a lo racional, que lo espiritual, y eso en épocas modernas es muy marcado. Pocas personas vemos en nuestra vida diaria que son espirituales, que se dedican más a cultivar el espíritu, a aprender más allá de las cosas de Dios que de lo humano. Prefieren leer libros escritos por humanos que libros dictados por Jesús. Así es. O sea, aquí el problema es que nos hemos habituado tanto a la parte material y a la ciencia. O sea que en definitiva hemos adoptado como ya parte nuestra que aquello que no se puede demostrar no es verídico y que la ciencia es la que nos puede dar esas certeza de lo que habla. Y perdón, pero la ciencia no nos puede demostrar que venimos del animal. Sí. O sea, y hasta ahorita no ha habido ninguna demostración. Y eso lo ponemos en este escrito que les dije, que son objeciones científicas de que no es posible demostrar eso. Y tan es, y todas las personas que no creen en Dios o que creen en la evolución, simplemente nos tachan a los creyentes de que creemos en algo que no vemos, en algo que no conocemos así tangiblemente. Y les diríamos, perdonen, pero estamos exactamente en las mismas condiciones. Sí. El que defiende la evolución cree en algo que no puede demostrar, que no ve. El que cree que la creación no es dada por Dios, sino que es una autogénesis, perdón, pero eso no lo puede demostrar de ninguna manera. La ciencia tiene un límite, y el límite es todo aquello que es materia y que puede repetir sus efectos. Pero llegar al principio
llegar a ese punto de donde nace todo, la ciencia no tiene la capacidad de llegar, por lo tanto no es su campo. El campo de esto es la filosofía y es la religión, nada más. Entonces la ciencia se ha querido meter, se ha querido entrometer en donde no tiene la fuerza suficiente para poder dar teorías. Y lo malo es que nosotros lo hemos creído. Y lo hemos creído porque nos queremos deshacer de Dios. No sé si queda claro. Dios nos es un estorbo. Dios se ha vuelto el estorbo principal de esta sociedad actual. Es el que nos pone como un obstáculo y nos dice, eso está mal. Sí, sí, no nos pone muchos límites. Así es, no nos prohíbe, pero nos dice, eso está mal, estás faltando a lo que debe ser. Y eso para el ser humano es un obstáculo y lo que queremos es quitarlo. E inconscientemente, o conscientemente, no sé, queremos quitarlo, aún los católicos, aún los creyentes. Soy creyente, creo en Dios, creo en Jesús, acudo a las funciones eclesiásticas, acudo a los sacramentos y todo, pero sigo practicando, o sea, control natal, abortos, aceptación de adulterio, aceptación de fornicación, aceptación de homosexualidad, aceptación de todo. Entonces la pregunta es, ¿soy católico? No, soy un hipócrita. Inclusive cosas espirituales como hacer mantras y todo eso, ¿no? Leer la mano. Yoga. Así es. Entonces, nos estorba Dios. ¿Sí? Lógico, cuando nos hablan de esto, es muy fácil poderlo tomar como nuestro. Vamos a seguir. Continúa diciendo, los que quieren explicar la creación y la vida como autogénesis y poligénesis, ¿cómo pueden negar que el Omnipotente pueda menos de lo que no era ni siquiera materia, sino solo caos, y pudo crear al principio y luego eran cosas limitadas e imperfectas? Es lógico, puramente lógico y razonable, que pueda admitirse el milagro del caos que se ordena por sí mismo y por sí mismo genera la célula, y la célula se desarrolla en la especie, y esa especie en otras siempre más perfectas y numerosas, mientras se establece que Dios no pudo hacer por sí mismo toda la creación. Bueno, yo creo que en realidad la explicación que dio Jesús en la lectura anterior fue muy clara, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver qué nos dice Jesús en Luisa Picarreta. Como dije al principio, o sea, Luisa, toda la revelación de Luisa está más allá de toda esta discusión. Pero hay cosas que son muy claras, muy precisas y que nos dan la seguridad de que el hombre fue creado, no fue producto de la evolución. Vamos a leerlo, ¿no? Bueno, primero está la lectura 12-159 de abril 2, 1921. Dice Jesús, en mi voluntad no se pueden hacer cosas a la mitad, sino completas. Creo que es una línea perfecta. En mi voluntad no se pueden hacer cosas a la mitad. Uh-huh. Sería una imperfección de Dios. Sí. Y Dios no puede hacer algo que sea imperfecto. Uh-huh. ¿Sí? Luego en la 1746 de junio 3, 1925, dice, hija mía, todo fue hecho en la creación, en ella. Todo fue hecho en la creación. Creo que también es muy preciso. Nada quedó a la mitad. Uh-huh. En ella, la divinidad manifestó toda su majestad, potencia y sabiduría, e hizo desahogo de su amor completo hacia las criaturas. No hay punto ni del cielo ni de la tierra, ni en cada cosa creada, en la cual no se vea la terminación de nuestras obras. Otra vez, en que no se vea la terminación de nuestras obras. Ninguna cosa fue hecha a la mitad. De nuevo.
Dios en la creación hizo alarde de todas sus obras hacia las criaturas, amó con amor completo e hizo obras completas. No había nada que agregar ni que quitar, así que el todo lo hizo perfecto. Nosotros no sabemos hacer obras incompletas. Es más, en cada cosa creada fue puesto en la creación un amor distinto y completo hacia cada una de las criaturas. Creo que son verdades así demoledoras, ¿no? Ujú. En el volumen 19, la lectura 28 dice, de junio 20 de 1926, dice Jesús: así que es solo mi voluntad la que lleva toda la plenitud de mis bienes y el fruto completo que hay en la creación, redención y santificación. Donde ella reina, nuestras obras están todas llenas de vida. Ninguna cosa está a la mitad o incompleta. En cambio, donde ella no reina, todo es miseria, todo es incompleto. Y ahí Creo termina. que también, o sea, es muy claro, ¿no? Ahí termina. Ujú. La santificación no es otra cosa que ayuda, gracia, luz, para que el hombre regrese a su primer estado de la creación, a su origen y a la finalidad para la que fue creado. Porque en la creación, con la virtud de mi voluntad, la santidad del hombre era completa. ¿Qué nos está hablando aquí? De esa evolución espiritual del ser humano, ¿no? El ser humano es creado en la perfección, en la santidad divina, cae, se va hasta el fondo, o sea, pierde todo lo que Dios le había dado, y ahora sale una evolución de aquel hombre, de aquel ser caído, y que poco a poco se va subiendo, Dios lo va jalando, lo va elevando, para llegar nuevamente al punto de origen. O sea que de ser humano, o sea, de un ser humano divino, porque tenemos la imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Jesucristo es hombre y Dios verdadero. El ser humano, para ser imagen y semejanza de Jesucristo, ¿qué debe ser? Hombre y Dios verdadero, pero no por naturaleza. Jesús es por naturaleza, es naturaleza humana, naturaleza divina, en la misma persona. En nosotros es naturaleza humana y una naturaleza divina que es Jesús fundido en nosotros, o sea que es un regalo, es una gracia, es un don que nos da, y gracias a eso podemos decir que somos semejantes a Él. O sea, tenemos una naturaleza humana que nos corresponde porque así somos, y una naturaleza divina que es Jesús fundido en nosotros, no habitando en nosotros. Ojo, no es habitar, es fundirse y formar vida en nosotros y formar nuestra vida junto con Él. ¿Sí? Entonces esto es esa evolución, pero una evolución en la parte espiritual, de seres perfectos, de hombres dioses por don, por un regalo que nos dio. Caímos al animal y ahora el animal va poco a poco subiendo hasta llegar nuevamente a esa perfección que Dios había creado. Pero ahí tiene mucho que ver la voluntad. Así Si es. el hombre quiere, puede evolucionar espiritualmente. Uh-huh. La cosa es hacer conciencia de que se puede hacer. Así es. Y no tenemos esa conciencia. No tenemos esa conciencia, y aunque la tuviéramos, no nos interesa. ¿Así de plano? Tú dímelo. Sí. O sea, en realidad creo que si lo vemos desapasionadamente, el mundo ya no le interesa esto, ni siquiera en los muy cercanos a Dios, en los consagrados, no está esto. ¿O no? ¿Sí? Conce, tú lo dijiste. No, usted lo dijo. Así es, amigos. En fin, creo que es un tema no exactamente de la divina voluntad, pero fue un tema que es importante en tenerlo en mente. A veces muy cuestionable
con muchas aristas por todos lados. Pero creo que si se piensa, se razona, se medita muy bien y sobre todo se entera uno, tanto de la parte científica como de la parte de fe, tiene uno que llegar a una conclusión. O sea, no puede ser que ¿cómo dijiste un día, Alejandro, del ojo? Un sistema irreducible compuesto. Uh-huh. Un compuesto es por ejemplo, un ojo tiene muchas partes que lo hacen ser ojo, y si se le quita una parte, ya no es ojo. Uh-huh. Entonces no pudo haber evolucionado desde cero hasta llegar a ser ojo, sino que desde el principio siempre fue ojo. Así es. Y no hay un patrón, no hay un registro que vaya diciendo, con esto estaba más cerca de ser ojo que si se le quita. No es que va mejorando, necesita todas esas partes para ser ojo. Así es. En verdad, cuando ve uno estas cosas, y el oído y el corazón y todo, y la interrelación que hay entre todo nuestro ser. O sea, simplemente el cerebro es una máquina fabulosa que maneja todo nuestro cuerpo. Y que si nos ponemos a pensar realmente qué se necesitó para llegar al cerebro, para llegar a ser un cerebro, es simplemente como decir, vamos a tomar un conjunto de letras, o sea, ¿cómo se llamaban las imprentas antiguas? ¿Los tipos? No, los tipos, o sea, todas las letras juntas, tinta y papel, lo aventamos y cuando cae la Biblia. Sí, ya cae escrito. Eso es total y absolutamente imposible. Sí. Amigos, nos vemos en el próximo programa. Le agradecemos a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro. Gracias, doctor. A Paris. Gracias, Y gracias, a ustedes, amigos. Espero que se interesen por el documento que les dejamos ahí en la página. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, amigos. Hasta luego.